Hola, espero que en las anteriores conferencias y en los anteriores diálogos hayamos podido absolver de mejor manera las inquietudes de ustedes. Hoy vamos a abordar lo que atañe ya al ejercicio del derecho de asociación y al régimen entonces que este derecho implica, o dicho de otra manera, vamos a referirnos a los aspectos más relevantes de cómo los trabajadores y empleadores amparados bajo el derecho de asociación configuran, constituyen, participan de estas asociaciones laborales. En primer lugar, vamos a referirnos a un principio que exprofesamente lo habíamos dejado para tratarlo el día de hoy, que es el principio de la libertad sindical. La libertad sindical alude justamente a esta posibilidad que tienen trabajadores y empleadores de constituir organizaciones sindicales y también formar parte de ellas o incluso abstenerse de participar en las mismas. La libertad sindical, como está prevista en nuestros tanto Código del Trabajo cuanto en la Constitución, alude justamente a esta libertad que ahora la Constitución ecuatoriana la denomina libertad de organización de las personas trabajadoras sin autorización previa. Nuestro Código del Trabajo en su artículo 440, de manera muy clara, dice que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir las asociaciones profesionales o sindicatos que estimen conveniente, afiliarse a ellos o retirarse de los mismos con observancia de la ley y los estatutos de las respectivas asociaciones. De esto entonces se coligen algunas cuestiones. La primera, el derecho a la libertad sindical, como toda libertad, implica de una parte la necesidad de reconocerla como una posibilidad de ejercicio por parte de los sujetos jurídicos. Las libertades son derechos subjetivos, muchas de ellas derechos fundamentales, que indudablemente no son el resultado de alguna actuación dadivosa del Estado o de la genialidad de los legisladores. Por lo general, las libertades han constituido hitos jurídicos que se han configurado y se han introducido a los ordenamientos de los estados, básicamente en función de las luchas sociales. Raro es el derecho a una libertad que lo hayan integrado al orden jurídico sin que exista de por medio acciones de lucha, de reivindicación, de exigencia de las mayorías o minorías sociales. De cualquier modo, han sido justamente estas acciones, y digo, de mayorías o minorías sociales, porque sin duda alguna no siempre estas conquistas jurídicas han resultado solo de acción de grandes conglomerados humanos. Sobre todo en estos últimos tiempos, las minorías sociales que reivindican derechos como los, qué sé yo, de los grupos GLBTs, muestran que indudablemente
los derechos que a la luz de esas exigencias y reivindicaciones se plasman responden evidentemente al reconocimiento que la sociedad admite y hace de lo que esas agrupaciones que no son precisamente mayoritarias reivindican o reclaman a su favor. De tal manera que en la lógica de la historia humana, las luchas son en gran medida la fuente de estas posibilidades. El derecho a la libertad, entonces, para asociarse, si bien es cierto, está en algún sentido ligado al derecho general de vivir en sociedad, al derecho que en general implica la posibilidad de reunirse, como derecho de sindicalización es un derecho específico que se consagra de manera autónoma e independiente de estos otros derechos. La libertad de asociación indudablemente está contemplada en la Declaración de los Derechos Humanos como un derecho sustancial, fundamental de las personas trabajadoras en la sociedad actual. Y digo, implica el no requerir para su ejercicio, como no puede ser de otra manera, autorización previa. El derecho a la libertad de asociación, en un buen sentido, hay que dejarlo claro, se constituye como un derecho que está entonces orientado a precautelar el ejercicio de esta necesidad asociativa. Anteriormente, recuerden ustedes, habíamos hablado de las etapas que tuvo que atravesar la asociación obrera y decíamos hubo una etapa de proscripción, otra de tolerancia y hemos llegado a la etapa de legalización. En la etapa de proscripción, asociarse, reunirse apenas estaba consignado como delito, sancionado inclusive con pena de muerte. La ley Chapelier en Francia, por ejemplo, es bastante, diríamos, connotada en la historia del movimiento sindical como una ley penal que estaba destinada justamente opuesta para eh, penalizar la posibilidad asociativa de los trabajadores. Y la otra cuestión que es pertinente o indispensable ver es que el derecho de asociación hasta estos días sigue siendo un derecho que a pesar de su legalización termina siendo ejercido casi clandestinamente. ¿A qué me refiero? Cuando un grupo de trabajadores, un número determinado de obreros o de trabajadores de cualquier ámbito de la actividad empresarial deciden o quieren constituir una organización, no es que pueden andarlo cantando a los cuatro vientos. Resulta más bien que esa posibilidad solo se concreta si esos trabajadores de manera clandestina realizan acciones para permitir o posibilitar que la asociación surja. Increíblemente, estamos ya a buena parte de la vigencia de este derecho fundamental. Estamos hablando de que ha tenido en la historia casi un siglo de vigencia y sin embargo a estas alturas todavía es un derecho que se ejerce en la clandestinidad. Y la autoridad pública frente a esto todavía sigue siendo contemplativa, indolente y obviamente a pesar de que la norma le obliga a auspiciar y fomentar la organización de las asociaciones obreras, como dice tanto la norma de la OIT cuanto la norma constitucional y nuestro Código del Trabajo, no ocurre aquello. Digo, la autoridad a veces inclusive se convierte en una especie de legitimadora, de medio de legitimación del abuso y del atropello que ocurre con este derecho.
porque para nadie deberá ser desconocido que cuando un grupo de trabajadores deciden asociarse, es muy probable que el empresario que se opone a esa configuración o constitución asociativa, lo que hace es impedirla por la vía del despido, sobre todo de los cabecillas o de los líderes, como se conoce ahora. Y estas son prácticas, indudablemente, que debieran incluso estar penalizadas porque en el marco de la violación de derechos constitucionales en el que se ha consagrado delitos para ciertos derechos fundamentales cuando estos son violados de manera dolosa, evidentemente no ha sido factible hasta ahora que se incorpore un delito al violar el derecho asociativo de los trabajadores como una muestra de también saber quién manda en la sociedad capitalista. Mientras la burguesía ejerza el poder, difícil será que se criminalice estas conductas abusivas, irrespetuosas, inconstitucionales y violatorias de este derecho humano fundamental. Y digo entonces, sin embargo, de que la norma establece de que este es un derecho que no ha de gozar de autorización previa, es un derecho que está consignado justamente, se entiende, para protegerlo, para que pueda ser ejercido. El propósito fundamental de la disposición legal en el ordenamiento laboral es, obviamente, facilitar, propiciar, permitir el que los trabajadores puedan asociarse. Cuando se ha incorporado este tipo de normativa al orden jurídico, digo yo, la finalidad sustancial no ha sido reconocer simplemente el derecho, sino sobre todo posibilitar su ejercicio. Y claro, digo, con todos estos aspectos que han quedado de algún modo narrados o establecidos en esta alocución que hemos hecho en estos minutos pasados. Pero el principio de libertad sindical, digo, cuando se consigna como principio que permite el ejercicio del derecho sin autorización previa, implica que ni la autoridad pública y peor el empleador han de tener que dar su visto bueno o su anuencia para el nacimiento de una asociación laboral. Son los trabajadores por su lado o los empleadores por el suyo quienes, interesados en constituir una asociación laboral, han de poder formarla por la sola decisión de quienes deciden su constitución. Cuando se habla de que la autoridad no debe, no necesita, no está facultada para dar autorización a la creación de una asociación, estamos entonces ante el hecho de que la autoridad pública tiene atribuciones que hay que entenderlas de manera absolutamente clara. No es lo mismo, por ejemplo, que la autoridad pública pueda autorizar y deba emitir una resolución mediante la cual da vida inclusive a una persona jurídica como una compañía o una sociedad cualquiera, como un club deportivo o una asociación cultural o una asociación de profesionales. Digo, en ese caso, cuando la autoridad pública emite una resolución, un acto administrativo autorizando la creación de esa organización, de esa asociación, estamos ante, obviamente, la evidencia de que en ese ámbito del ordenamiento jurídico o de las ramas del derecho, sin duda, para la existencia de una persona jurídica de esa clase, se requiere la autorización de la autoridad pública. En el caso de las organizaciones laborales, no. La organización laboral se entiende que nace por el solo hecho de la Constitución. Esto es, por la sola manifestación expresa
de los trabajadores que deciden en una asamblea constituirse en asociación de trabajadores, sea de cualquier tipo o como quiera que se la llame. Ya veremos más adelante. Puede ser asociación profesional, sindicato o comité de empresa. Y claro, la autoridad, ¿hasta dónde tiene posibilidad de actuar frente a ese acto decisional de constitución de una asociación laboral? La, la autoridad apenas tiene posibilidad de registro. Y solo en el trámite de registro es que la autoridad pública puede actuar y obviamente no objetando la Constitución, sino simple y llanamente manifestando su reparo, su observación a ciertos, diríamos, incumplimientos o defectos que pudiere existir en la decisión y en la actuación de los trabajadores al momento de registrar la asociación. El registro es un trámite y lo que la asociación requiere en ese momento es que ese trámite termine en el acto administrativo de disposición del registro. El acto administrativo de la autoridad laboral, por lo tanto, no está orientado a conferir la personería jurídica de las asociaciones laborales como ocurre con el acto administrativo que dicta el superintendente de compañías o la superintendenta de compañías para dar lugar al nacimiento de la compañía anónima o la compañía limitada, o el acto administrativo mediante el cual el ministro de Educación da obviamente posibilidad o da pie al nacimiento de una persona jurídica que pudiera referirse al ámbito de la educación, como cuando, por ejemplo, se constituye una asociación de pedagogos para probablemente realizar actividades en el ámbito educativo, ¿no es cierto? Y entonces el registro no debe ser confundido como actuación de la autoridad pública autorizando la existencia de la asociación. El empleador igualmente no va a poder oponerse a la constitución de la asociación. El empleador igualmente en el mejor de los casos, o para decirlo tal vez en el sentido que es real, puesto que lo que pretende es impedir el ejercicio de este derecho humano, en el peor de los casos, lo que podrá es también observar el incumplimiento de las exigencias que se establecen para el registro de la asociación. Y claro, para el registro de la asociación, obviamente los trabajadores tienen que demostrar que se cumplen los requisitos que establece la ley al momento de constituir la asociación laboral. Requisitos de número, los requisitos, diríamos, cualitativos de la expresión libre de la voluntad de los trabajadores asociados y probablemente el cumplimiento de los otros elementos que están plasmados en el Código del Trabajo relacionados con qué otra documentación se ha de exigir para que pueda la asociación laboral ser registrada o inscrita. Obviamente que cuando hablamos de estos documentos o instrumentos, estamos hablando también de uno de los más importantes, que es el estatuto de la asociación o el estatuto societario, para decirlo en otros términos. Los trabajadores, sin duda alguna, al crear su asociación y pretender que ésta exista, han de necesitar igualmente tener un régimen jurídico sobre el cual todos han de tener la posibilidad de actuar y participar dentro de esa asociación y también tendrán la necesidad de estructurar una serie de organismos para el gobierno de esa organización sindical o laboral. Dicho esto, entonces,
El estatuto va a ser una norma que, igual que es la constitución al Estado, igualmente este es a la existencia de la persona jurídica que denominamos asociación laboral de manera genérica. El estatuto es entonces la constitución de la asociación laboral y por lo mismo ha de contener normas que ya en el caso específico de su validez no han de poder violentar ningún derecho, ninguna garantía, no podrán estar entonces en contradicción con el orden jurídico del país y peor con su constitución. Y el límite, por lo tanto, que tiene la autoridad pública para observar la decisión de constitución de los trabajadores se limita a decir, efectivamente está el número de trabajadores requerido o el estatuto que han elaborado es un estatuto que se ajusta a los requisitos de validez que debe tener toda norma jurídica. Observar entonces la inconstitucionalidad o ilegalidad del estatuto es hasta dónde puede llegar la capacidad de la autoridad pública y no para negar, sino simplemente para decir rectifique. La asociación se ha constituido y la autoridad pública puede negar el registro diciéndoles, señores, no han cumplido el número de trabajadores, cúmplanlo, no han entregado la documentación necesaria, entréguenla, o el estatuto que ustedes han elaborado contiene estas disposiciones inconstitucionales e ilegales o ilegales, por lo tanto, refórmenlo. Y una vez subsanadas las deficiencias, no le queda más a la autoridad pública que registrar la asociación. Esto es lo que implica entonces el derecho de los trabajadores a conformar asociaciones laborales sin autorización previa, y el mismo régimen va en favor de los empleadores. Ellos también pueden alegar exactamente lo mismo al constituir sus asociaciones empresariales. Dicho esto, entonces, el principio de libertad sindical implica un ejercicio que no requiere autorización del Estado ni requiere autorización del empleador o de los empresarios para poder constituir la asociación. Ya veremos más adelante algunos otros elementos de estos, de lo que debe entenderse como la capacidad constitutiva de los trabajadores de su asociación. Pero vamos a este momento señalar que adicionalmente, junto al principio de libertad sindical, están también tres principios que son de una parte derivación y de otra parte, diríamos, complemento del principio de libertad sindical. El uno es el principio de pluralidad sindical. ¿Por qué? Porque la libertad sindical adicionalmente tiene varios sentidos. Lo había dejado señalado de manera muy breve al paso que nuestra legislación de manera muy clara establece que esa libertad sindical implica constituir, afiliarse, desafiliarse de una asociación laboral. Cuando hablamos de constituir una asociación laboral, estamos ante la posibilidad de que los trabajadores puedan expresar su interés de conformar, de dar nacimiento, de dar origen a una asociación laboral. Pero habrá también quienes no lo quieran. Y a ellos no se les puede de ninguna manera exigir que participen en la constitución de una asociación laboral. Por eso es que la posibilidad constitutiva de la asociación también tiene su manifestación, diríamos, negativa. El derecho a no querer formar parte del acto constitutivo. Entonces aquí hablamos de la libertad sindical en sentido positivo y en sentido negativo. Y este sentido positivo y negativo también se expresa posteriormente en el hecho de la existencia de una asociación laboral, porque
existiendo la asociación laboral, no habiendo sido posible que ciertos trabajadores puedan estar al momento de su constitución, y no solamente estamos hablando de una asociación reciente, sino también de la posibilidad de que alguien pueda llegar a una empresa a trabajar 10 años después de que el sindicato o el comité de empresa ha sido fundado, y entonces en esas condiciones el trabajador que llega a esa empresa o a ese centro laboral tiene la posibilidad igualmente de decir si me afilio o no me afilio. Y más aún, inclusive aquellos que han estado desde el inicio o se han afiliado en el transcurso del tiempo, también tienen la libertad de cualquier momento decidir salir. De tal modo que la afiliación y la desafiliación es lo que expresa justamente esta voluntad de ejercicio de la libertad sindical en sentido positivo o negativo. Esta situación obviamente ha dado lugar entonces a que entendamos que en el ámbito de asociación de las asociaciones laborales, los trabajadores puedan no solamente expresar su interés por constituir una asociación. Es posible que los trabajadores, no queriendo formar parte de esa asociación, sí tengan interés en formar otra. Habrán muchas razones por las cuales no se quiere formar parte de esa asociación o de tal o cual y querer formar parte de otras. Y entonces la libertad de constitución, la libertad de asociación, la libertad de afiliarse o desafiliarse, evidentemente abona a esa posibilidad de que los trabajadores con plena libertad escojan o inclusive creen asociaciones cuantas sea posible según el régimen jurídico del país en donde nos encontremos. En nuestro país, la legislación establece que para efectos de cualquier tipo de asociaciones profesionales o sindicatos, excepto para el comité de empresa, se ha de requerir 30 trabajadores al menos. En el caso del comité de empresa, el requisito va también, además, por el hecho de que el número mínimo de trabajadores que se ha de cubrir no solamente sea de 30, sino en algunos casos también llegue a ser el mínimo de más del 50% de los trabajadores de la empresa. Dicho esto, entonces, en una empresa que tiene 100 trabajadores, ustedes podrán colegir que se pueden formar fácilmente 3 sindicatos. Y los trabajadores pueden entonces decidir formar 2, 3 o uno solo. Y en el evento de que se formare uno solo, habrán algunos que decidan no afiliarse. Y entonces estamos hablando de que para los casos en que hubiere varias organizaciones sindicales, la libertad de asociación está marchando de la mano de este principio del pluralismo sindical. El pluralismo sindical que ha de entenderse como esta posibilidad de que los trabajadores, por distintas razones, y obviamente una de las fundamentales, razones de naturaleza ideológica, les permita a los trabajadores constituir asociaciones según sus particulares intereses, fines o modos de entender la relación o la vida en la empresa y en la sociedad. El pluralismo sindical, sobre todo, está ligado al hecho de que en las corrientes del movimiento sindical han habido posturas que han identificado a los trabajadores con vertientes ideológicas y en el marco de esas vertientes, quienes no participan de una o de otra deciden constituir sus asociaciones. El hecho de que en el Ecuador hayan habido varias centrales sindicales, como ya habíamos mencionado en una conferencia anterior, es justamente el resultado de esto. El otro principio que está también ligado al principio de libertad es el de la pureza sindical, que refiere al hecho de que se entiende que los trabajadores y empleadores tienen intereses diferentes y en una empresa mal estaría que los empleadores participen de la asociación de los trabajadores. Y esto no es un capricho y esta no es una pretensión excluyente, diríamos, injustificada.
lo que les puede ocurrir a muchos de ustedes. Evidentemente, cuando tienen interés en conversar sobre sus temas personales o entre los hijos en la familia, sin duda que querrán tener la libertad de poder hablar, comentar y decidir y tomar postura, obviamente, sin la presencia, por ejemplo, de los padres. Eso es muy natural, nos ha pasado y seguirá pasando. En el caso de la universidad, los estudiantes no tendrían mucho gusto de poder discutir sus temas en las aulas o en las asambleas si los docentes estamos probablemente en un tema que es estrictamente de conveniencia estudiantil presentes en esos debates. Habrán una serie de restricciones, de incomodidades, y eso hace entonces que se ponga en evidencia que el poder estar entre los que tenemos intereses comunes, exentos de la presencia y la participación de quienes pertenecen a otros propósitos o tienen otros intereses en la vida social, digo, eh, muestra que cada uno tiene que andar por su andarivel. Y entonces la asociación obrera evidentemente requiere que sea solo constituida por trabajadores o por obreros, en tanto que las asociaciones de empleadores constituidas solo por empleados. La pureza de la asociación garantiza, por lo tanto, la posibilidad de que los trabajadores puedan actuar con libertad plena y discutir y tomar decisiones. Caso contrario, eso estaría afectado. Y finalmente, el principio de autonomía sindical. La autoridad pública, decimos, no tiene potestad para intervenir, para patrocinar, para autorizar la asociación laboral. Y tampoco tiene potestad para meterse en la vida de la asociación sindical. Las asociaciones sindicales, hemos dicho, son asociaciones de derecho privado, igual que una compañía anónima, igual que la casa tuya. En la casa de cada uno de nosotros, no cabe que la autoridad pública llegue un día a decirnos cómo tenemos que poner los muebles o si determinado bien que está dentro de nuestra casa tenemos que enajenarlo o no. Nadie va a poder decidir e interferir en la administración de los recursos de la familia. El padre y la madre, o en el mejor de los casos, los hijos, serán quienes decidan cómo se administran los ingresos de la familia. Allí no interviene la autoridad pública. Este es el fuero del derecho privado. Y lo mismo entonces ocurre con las asociaciones laborales. En una compañía anónima resultaría ridículo que llegue en algún momento, qué sé yo, un ministro de Estado o un director departamental de alguna dependencia pública a pedirles o a exigirles a los miembros de esa compañía, a los accionistas, que tienen que destinar recursos para determinados fines. Eso no cabe. La autoridad pública no tiene potestad para intervenir en la vida interna de una asociación. A pesar de las regulaciones que ahora se han impuesto en materia laboral, que han intentado justamente violentar el derecho a la autonomía sindical, este derecho los trabajadores lo siguen preservando y, en el peor de los casos, sin duda alguna, habrá la obligación de informar, pero la autoridad pública no tiene por qué tomar decisiones en torno a la conveniencia o no de lo que se ha decidido, y los únicos con derecho legítimo a examinar lo que ocurre dentro de su organización, a sus representantes, a sus delegatarios, a sus mandatarios, son los miembros de la propia asociación de trabajadores. También sería ridículo que el empresario pretenda también interferir en la vida interna de la asociación. ¿Con qué derecho los trabajadores, dirán ellos, quieren meterse en las sesiones del directorio o en la junta de accionistas de la empresa? Del mismo modo que los trabajadores estarían vedados para esa opción, igualmente el empleador y los accionistas de la empresa, ni ningún funcionario tiene derecho a inmiscuirse en la vida interna
de una asociación laboral. Estos son los principios entonces que acompañan al derecho o al principio de libertad sindical, configurando un régimen importante de ejercicio del derecho de asociación. Hasta aquí hemos analizado los principios del derecho de asociación y para la próxima hablaremos un poquito ya de otros elementos prácticos del régimen de ejercicio ya de la constitución y existencia de las asociaciones. Quedamos hasta ahí en este momento. Un abrazo a todos. Desde el hondo crisol